y que recalaron en Holanda en la época de la Reforma, no podían creer. Algunos de ellos que habían ocultado que eran judíos durante generaciones y que de pronto llegaban a una ciudad holandesa como Ámsterdam, de pronto no podían creer que se pudieran abrir sinagogas en un país que decía que era cristiano. Lo era, pero había experimentado lo que era el regreso a la Biblia que impulsó la Reforma. En las naciones escandinavas, que abrazaron también la Reforma, se asistió al nacimiento de un parlamentarismo creciente, y en Inglaterra, a mediados del siglo XVII, no había posibilidad de regresar a la monarquía absoluta, entre otras cosas porque las revoluciones inglesas habían sido revoluciones puritanas. No solo eso, la gran elaboración sobre lo que es la separación de poderes, la gran elaboración sobre la creación de un sistema parlamentario se había producido precisamente en la Europa protestante, con algunos teólogos como John Locke. Aquellos que hayan leído a John Locke, y por cierto es un personaje interesante porque Lord Shaftesbury le pidió que redactara la constitución de una de las Carolinas cuando todavía era una colonia inglesa, sabrán que es muy conocido sobre todo por su visión de la economía y de la política. Lo que la gente conoce menos es que a John Locke, que era hijo de un pastor, lo que le interesaba realmente era la teología. Y se pasó toda la vida diciendo que lo importante no era su tratado sobre el gobierno civil, sino que lo importante fundamentalmente eran los comentarios que había hecho a los libros del Nuevo Testamento. Y John Locke, por cierto, defendía en esa constitución para Carolina la libertad de conciencia, la división de poderes y la idea de que efectivamente existe un pacto entre gobernante y gobernados. No solamente eso, quisiera decir que el que a mi juicio, y no tienen necesariamente que estar de acuerdo con ello, pero yo lo creo fundamentalmente, a mi juicio es la cima del derecho constitucional a lo largo de la historia, la Constitución de los Estados Unidos. Es imposible de entender sin una referencia a la visión de los puritanos. Los puritanos, y en ese sentido la Constitución de los Estados Unidos venía a reproducir casi la forma de gobierno dentro de la Iglesia presbiteriana, sabían que la tendencia del hombre es hacia el mal, y el hecho de que se le dé un poder político no le hace más bueno, es más, puede que le tiente a ser más malo y a oprimir más a sus semejantes. Por eso la Constitución tenía que ser una Constitución en la que hubiera una división de poderes y además los poderes se frenaran y se contrapesaran, el sistema que en inglés se denomina de checks and balance. Y en ese sentido la Constitución americana es un sistema extraordinario. Por cierto, tengo que decir que basado en un documento puritano anterior, que era la Declaración de Mecklenburg, y además, por si esto fuera poco, con una visión que le ha permitido aguantar más de 2 siglos solamente con algunas enmiendas. En el caso de Inglaterra ni siquiera hay una constitución escrita. La idea de cómo tienen que producirse los frenos y contrapesos está muy clara. Esa idea nunca ha estado presente en el mundo católico, que sigue creyendo que efectivamente el poder puede ser santo y que por lo tanto acaba derivando en el despotismo. Y esa es una de las razones por las que fracasaron las constituciones liberales españolas, italianas y portuguesas durante el siglo XIX, por la que los países de Hispanoamérica y del sur de Europa tuvieron una agitadísima vida política a lo largo del XX y por la cual todavía parece que tienen enormes problemas para enfrentarse con situaciones como la corrupción, el despotismo o la falta de responsabilidad de sus gobernantes. Al final, el resultado de haber estado en el campo que abrazó la Reforma o haber estado en el campo que abrazó la Contrarreforma ha sido trágico para nuestras naciones. Creo que en términos generales para la mayoría de la gente que ahora me escucha. En primer lugar, y partiendo de la idea que se repetía continuamente de que solo hay una iglesia verdadera y que fuera de esa iglesia no existe salvación, también el poder político ha tendido a convertirse en un poder que es la única iglesia verdadera, es decir, incontrolado y por lo tanto sujeto a la corrupción y al autoritarismo, que no responde de sus abusos y que miente con tranquilidad porque la mentira es un pecado venial, y a cuyos partidarios nunca les piden cuentas y por supuesto los opositores no se ven como alguien con quien hay que dialogar. En segundo lugar, en estas culturas
el trabajo no ha sido considerado como algo bueno, como un instrumento de realización del ser humano que sirve para glorificar a Dios, sino que ha sido considerado un castigo y cualquier fuga que permita salir de ese trabajo se ve como una bendición. La idea de dejar de trabajar, o sobre todo de que haya otros que trabajen, se ve como auténticamente algo más que deseable. En tercer lugar, en estas naciones la economía y las finanzas son despreciadas. Por supuesto existen, pero existe también una enorme corrupción y al mismo tiempo la idea de que tiene que existir una Santa Madre Iglesia, al menos un Papá Estado, que mantenga a la gente. Y esto explica el enorme impulso de todas las políticas asistencialistas, por ejemplo en Hispanoamérica, pero también en todo el sur de Europa. Y eso incluye España, Portugal o Grecia, donde ese asistencialismo ha llevado a la quiebra del Estado. En cuarto lugar, la educación y la ciencia son despreciadas. En muchos casos no hay una idea de cuál es el valor de la educación y, por supuesto, la ciencia es algo que muchas veces es visto con colores negativos. Yo soy el primero que sabe hasta qué punto la ciencia puede ser mal empleada, pero no cabe la menor duda de que simplemente el hecho de que ahora mismo estemos aquí deriva de avances científicos que hubieran sido impensables en el siglo XVI. En quinto lugar, y esto me parece muy importante, al final, la meritocracia que forma la base del desarrollo de una nación ha sido sustituida por grupos y castas que se reparten la nación. Que los países de la Unión Europea que sociológicamente son católicos, España, Portugal, Irlanda, Italia, Bélgica, incluyamos Grecia, que aunque sea ortodoxa, no conoció la Reforma, o que los países al sur del Río Grande tengan todo este tipo de problemas, no es sorprendente. En realidad lo que sería sorprendente es que hubieran conseguido vencerlos con una cosmovisión que debe tantísimo a la Iglesia Católica y que tengo que decir que incluso se perpetúa en una izquierda que se dice atea, pero que muchas veces solo es la visión, el retrato en negativo de la cosmovisión católica. Al final, la clave para entender la actual crisis de la Unión Europea, pero también la de América Hispana desde hace siglos y la que puede suceder en Estados Unidos, es espiritual. El apego a las enseñanzas de la Biblia o su sustitución por otra visión totalmente distinta marcó la diferencia desde el siglo XVI entre unas naciones europeas y otras. Explica la diferencia que existe entre las naciones católicas y las naciones sociológicamente protestantes de Europa. Explica las diferencias que existen, muchas veces terribles y amargas, entre las naciones situadas al sur y al norte del Río Grande. Pero, y esto me parece enormemente importante, hay que recordar que Dios que tiene hijos no tiene nietos. Incluso una nación como el Canadá o como los Estados Unidos, si pierde la cosmovisión que le ha dado grandeza a lo largo de los siglos y la sustituye por una cosmovisión totalmente distinta, y tengo que decir que vamos a asistir en los próximos años a una tremenda contraofensiva católica, marcada, entre otras cosas, por la elección de un papa hispano y también por un auge enorme del asistencialismo, es decir, millones de personas o centenares de millones de personas que piden que todo lo solucione el poder estatal. Si eso sucede, el destino de Estados Unidos puede acabar siendo en una generación tan aciago como el de países como Argentina o como Portugal, por increíble que pueda parecer. Posiblemente la distancia entre la España del siglo XVI y la Inglaterra del siglo XVI era mucho mayor en términos reales, cuantitativos y cualitativos que la de Estados Unidos en estos momentos y Argentina en estos momentos. Y todos sabemos cómo acabó la situación. Aquí hay una advertencia. Pero quisiera decir que también en esto existe un mensaje de esperanza. Si efectivamente una generación, en cualquier país en el que viva, y sometida y relacionada y atada a la historia a la que pueda estar atada, decide someterse en realidad a Dios y a su palabra,
a lo que establece la palabra de Dios y aquello que Dios desea, es posible cambiar. No solamente es posible cambiar, es que ya es posible preparar un futuro que sabemos que está en manos de Dios, pero al que podemos contribuir, y también es posible impulsar el reino de Dios y la soberanía de Dios. Y esa es una obligación que tenemos no solo para nosotros, sino que es una obligación que tenemos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Tenemos la obligación de sembrar un árbol en estos momentos cuyos frutos es muy posible que nosotros no lleguemos a comer, pero que pueden llegar a disfrutar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y ese árbol no es otro árbol que el del regreso a las Escrituras, el de un regreso a la palabra de Dios que nos permita incorporar en nuestra vida y transmitir a la sociedad en la que vivimos aquellos valores que significan la diferencia entre la prosperidad o la pobreza, entre el atraso o el verdadero progreso de una sociedad. Ese reto está delante de nosotros y ese es el reto, el desafío que yo quiero colocar delante de ustedes en el día de hoy. Muchas gracias.